Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de El Bienestar está en ti, el podcast de Hierbabuena Yoga. Yo soy Dharma, su tarotista, profe de yoga y de escritura terapéutica, creadora de Hierbabuena Yoga. En el episodio de hoy quiero que no solo hablemos acerca de qué es reprogramar nuestro sistema nervioso, sino que vayamos desde la raíz. Que nos preguntemos, ¿necesitamos o no necesitamos realmente reprogramar nuestro sistema nervioso? Y si lo necesitamos, ¿cómo lo hacemos? Tengo dos razones principales por las cuales siento que este episodio es muy importante. La primera es que el sistema nervioso, cómo se programa, cómo se reprograma, qué necesito para sanar mi sistema nervioso, cómo restaurarlo, son los temas de los cuales más me preguntan en nuestra comunidad. Y la segunda razón es que en la alquimia del mes, el video que hacemos cada mes sobre los procesos alquímicos que cada uno de ustedes están viviendo, es una lectura de su cuerpo físico, mental y emocional. En la lectura de este mes, del mes de noviembre, en la alquimia de este mes, salió muchísimo el tema del sistema nervioso. Y creo de hecho que tengo una tercera razón, y la tercera razón es que siento que se usa mucho la frase necesitas reprogramar tu sistema nervioso y que se usa sin profundizar en qué significa realmente reprogramar nuestro sistema nervioso. Porque siento que tenemos esta idea colectiva de que para reprogramar nuestro sistema nervioso necesitamos pasar un proceso demasiado complicado, que es un proceso arduo que requiere de experticia o de una persona experta que nos guíe, que solo ciertos métodos en específico nos permiten reprogramar nuestro sistema nervioso. Pero en realidad la reprogramación nerviosa es un proceso natural que nuestro cuerpo y nuestra mente buscan para volver al equilibrio, y es un proceso que podemos hacer conscientemente, o más bien al que podemos hacerle espacio conscientemente en nuestro día a día, sin necesidad de ningún proceso complicado, sin necesidad de cumplir las reglas de un método en específico, e incluso sin necesidad de tener una persona experta en el sistema nervioso acompañándonos o diciéndonos qué hacer. Así que vamos a comenzar. Lo primero que quiero contarles es que antes de empezar a grabar estaba arreglando las velas del set. Aquí tenemos una vela. Y a la izquierda yo prendí otra velita. Últimamente he conectado muchísimo con el elemento fuego y con ritualizar mis momentos, mi escritura, mi práctica de yoga, mi práctica de tarot con la ayuda de velas. Pero yo prefiero usar velas de cera vegetal porque son menos tóxicas. Y tampoco tengo mucha experiencia con velas porque no me gustaban antes, porque eran hechas con derivados del petróleo y son tóxicas en espacios cerrados, ¿verdad? Entonces apenas estoy incursionando en esto de tener velas y cuidarlas. Y tenía un montón de cera que me había sobrado de unas velas que compré que no se quemaban en totalidad, que no se derretían en totalidad, sino que sobraba cera. Y entonces antes del episodio, mientras organizaba el set, estaba arreglando las velas, y obviamente al ser el elemento de las velas la cera, que se derrite fácil porque es cera vegetal, pero también las velas tienen fuego, que también es un elemento que cambia mucho, que se mueve mucho, que puede crecer de la nada y que se puede apagar también fácilmente dependiendo de las condiciones, ¿sí? Como que entré en este, no sé si bucle, pero tuve un momento de mucha concentración con las velas, y a la vez en ese momento de concentración con las velas estaba sintiendo mi corazón y rápido sentía culpa por la cera gastada, porque estaba probando distintos métodos, poniendo una velita encima de la cera que tenía, que me había sobrado. Sentía culpa por haber atrasado la grabación del podcast. En lugar de ponerme a grabar de una vez, me puse a hacer algo que no era principal, lo de las velas. Sentí muchas emociones mientras estaba viviendo esto con las velas.
Y mientras lo estaba viviendo y estaba respirando y al mismo tiempo estaba tratando de solucionar lo más pronto posible que las velas estuvieran estables, me llegó esta realización, mientras estaba viviendo ese momento, me llegó esta realización acerca del sistema nervioso, ¿sí? Y tuve flashbacks o una memoria de mi infancia en donde yo, mientras estaba después de clases, después del colegio, haciendo las tareas, en el estudio donde hacía las tareas, o sea, en el estudio de mi casa, en la biblioteca de mi casa, habían velas. Y a mí me gustaba coger mis lapiceros o cosas que se pudieran derretir y meterlas a las velas y observar cómo se derretían. Y me llegó esta memoria de que eso se sentía como un momento en donde se detenía el tiempo, en donde podía pasar mucho tiempo en la observación del elemento derritiéndose. Y cómo eso me calmaba, cómo eso me hacía entrar en un estado de calma. Me llegó esta memoria y al mismo tiempo me llegó esta oleada de culpa por derretir un lapicero. Siento que años después que aprendí sobre los tóxicos, sentía culpa porque era plástico tóxico que estaba quemándose y que eso era tóxico para mí. Como que me llegó una memoria de todas estas emociones juntas. Y tuve una segunda realización antes de este podcast, y la segunda realización es que esta es la clave, de hecho, para vivir nuestro proceso de reprogramación nerviosa en nuestro día a día. La clave es observar aquellos momentos que buscamos porque nos generan calma, sea quedarnos un rato viendo el celular en el baño, sea comer algo dulce, sea un café por la noche, lo que sea que sabemos en el fondo que no es la manera más sana, entre comillas, o que criticamos eso, como en el caso de que yo estaba viviendo. Yo estaba criticando ese asunto con las velas como no productivo, como una procrastinación, como un mal uso del tiempo. Si analizamos esas situaciones en las que vivimos estos momentos de impulso, por ejemplo, ¿saben? Me está llegando esta imagen de cuando hay esta broma sobre que cuando estamos estresados o estamos pasando por una crisis existencial, nos cortamos el cabello nosotros mismos en el baño. Esos momentos impulsivos en donde normalmente hacemos algo de una manera que no es la mejor manera o la forma más efectiva, pero es como este afán de hacer algo, y en ese hacer hay alivio, hay calma, y después, mientras lo estamos haciendo o incluso por los resultados que eso nos trae, sentimos culpa, o por cómo interpretamos esos momentos sentimos culpa. Esos momentos son clave para entender la manera como nuestro sistema nervioso está intentando reprogramarse. Y ya vamos a ver por qué. Así que me parece muy lindo, muy sincrónico que haya vivido ese momento y que ahora les pueda contar esta experiencia, porque sé que contarles esta experiencia y que traer primero a colación estos ejemplos tiene algún propósito, y más adelante lo vamos a descubrir juntos, juntas, o simplemente en este momento ya el hecho que yo te haya contado, que yo les haya contado estos ejemplos y que les diga que eso será clave en la reprogramación del sistema nervioso, quizás era lo necesario para que se animaran a ver este episodio. Así que aquí estoy para honrar la sincronía y vamos a comenzar a explorar el tema de hoy. Lo primero es saber o preguntarnos ¿qué es la programación nerviosa? No la reprogramación nerviosa, sino que si hablamos de reprogramar, es decir, de hacer algo de nuevo, tenemos que hablar primero de cuándo fue la primera vez que eso ocurrió, es decir, cómo se programó el sistema nervioso. ¿Qué es la programación nerviosa? ¿Por qué se programa el sistema nervioso? Y acá, más allá de explicarles los órganos, las hormonas, el cerebro, el cuerpo humano, la anatomía, les voy a explicar con ejemplos,
porque siento que es la forma más fácil de comprender nuestro propio cuerpo y el funcionamiento de nuestro cuerpo sin ir a ser expertos en anatomía o en el sistema nervioso, sin ser neurobiólogos. Entonces, quiero que empecemos a explorar la programación del sistema nervioso con la metáfora que nos permite la palabra programa. ¿Qué pensamos cuando pensamos en programa? Posiblemente nos llegue la idea de programa de computador o de un software, que por ejemplo tenemos Word o tenemos, distintos programas en el computador. Asimismo, como el computador tiene programas, el sistema nervioso también tiene programas. Estos programas del sistema nervioso tienen un propósito en común, y el propósito en común es nuestra supervivencia. Pero cuando digo nuestra supervivencia no me estoy refiriendo solo al modo supervivencia, que ahorita lo vamos a explorar. Me estoy refiriendo en general a sostener la vida, ¿sí? A que sigamos con vida, a que nuestros procesos biológicos se sostengan, a que nos nutramos, a que descansemos, a que conectemos con otros seres humanos, ¿sí? Todo eso, lo que implica vivir la vida humana, de todo eso se encargan los programas de nuestro sistema nervioso, que podamos sostener las funciones de la vida, no solo las funciones vitales de nuestro cuerpo orgánicas, sino las funciones de la vida que hemos creado, el contexto que hemos creado, el mundo que hemos creado, el estilo de vida que hemos creado. Esa es la función de los programas del sistema nervioso. ¿Y cómo se programa el sistema nervioso? Se programa en nuestra infancia. La infancia, esos años en los que se está desarrollando el cerebro y se está desarrollando el cuerpo físico y se están desarrollando las funciones orgánicas, pero sobre todo se está desarrollando el cerebro y el funcionamiento del sistema nervioso está evolucionando, se está desarrollando en nuestra infancia. Es allí cuando se generan los programas del sistema nervioso. ¿Y con base a qué se generan esos programas? Se generan de acuerdo a las condiciones de vida necesarias en el momento en el que se generó esa programación, en el que se estaba desarrollando nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Ahora, si pensamos en la infancia, recordemos que antes de que nazcamos como seres humanos completamente formados biológicamente, sí, ustedes me entienden, cuando nacemos, cuando somos bebés, todo ese proceso anterior al nacimiento fue la formación primaria de nuestro sistema nervioso y de nuestro cerebro. Literalmente se formaron las células que conformaron después nuestro sistema nervioso. Se formaron esas células en el vientre de nuestra madre. Así que tenemos dos programaciones. La que normalmente nombramos es la de la infancia, que se nombra mucho a nivel psicológico, pero hay una programación previa. Y esta programación previa es la de la formación desde cero del cerebro y del sistema nervioso y las células nerviosas y el resto del cuerpo. La programación previa viene dada por la información genética de nuestros padres, que también es la información que carga o que lleva la información genética de nuestros ancestros. Es decir, la primera formación del sistema nervioso incluye toda esta información de las condiciones y los modos de vida y las experiencias que tuvieron nuestros ancestros, más toda la experiencia que tuvimos nosotros al estar en formación en el vientre de nuestra madre, es decir, lo que nuestra madre pasó cuando estaba estaba gestándonos, cuando estaba embarazada. ¿Sí? Y luego, cuando nacemos, empieza otra oleada de programación, ¿sí? Que ya es cuando nuestro cerebro se empieza a desarrollar, y esta nueva programación usa de raíz o usa de base toda esa información genética ancestral y de nuestros padres, más la experiencia en el vientre. Esa es la base, y con base en esa raíz se empiezan a ramificar o se empiezan a formar los programas de acuerdo a lo que vamos viviendo en nuestra infancia. Cuando digo de acuerdo a lo que vamos viviendo en nuestra infancia, es de acuerdo a lo que necesitamos en nuestra infancia, de acuerdo a qué comemos, de acuerdo a
qué tan disponible está el alimento, cada cuánto comemos, de acuerdo a cómo descansamos, cada cuánto descansamos, de acuerdo a cómo están los sistemas nerviosos de las personas a nuestro alrededor, las experiencias de vida, las experiencias con otros, las experiencias en el colegio. Absolutamente todo lo que vivimos en nuestra infancia va generando estos programas en nuestro sistema nervioso. Y los programas de nuestro sistema nervioso son como estas plantillas que funcionan para que sobrevivamos o para que tengamos lo que necesitamos, que podamos sobrevivir en el contexto en el cual esos programas fueron generados. Entonces, si vivimos en un entorno en donde los sistemas nerviosos a nuestro alrededor, por ejemplo, el de nuestros padres o el de nuestros hermanos o nuestra familia, estaba constantemente en estrés, si nuestros ancestros tuvieron un pasado de una historia con mucho estrés, guerra, dificultades, ¿sí? Y aparte vamos y salimos al mundo, al colegio, a las actividades extracurriculares y nos encontramos con presión y estrés, ¿sí? Los programas de nuestro sistema nervioso son del tipo: esta persona necesita sobrevivir a situaciones constantemente estresantes. La realidad, la vida de esta persona, ¿sí? La vida en la que estamos, el mundo en el que estamos, exige, dice ese sistema nervioso, exige que estemos preparados para estar en estrés constante, que estemos listos para responder, que estemos listos para salvarnos la vida, porque esa es la información alrededor y esa es la información también genética. Entonces se genera ese programa para que podamos funcionar en ese contexto. En cambio, si crecimos en un entorno que se sentía seguro porque los sistemas nerviosos a nuestro alrededor estaban seguros, no tan estresados, y el colegio y el ambiente era seguro, había espacio para las emociones, había espacio para el descanso, había espacio para el sentir, ¿sí? Y nuestros ancestros tuvieron una historia en donde pudieron volver a la seguridad, sus sistemas nerviosos pudieron soltar el estrés, por ejemplo, de las dificultades naturales a la historia humana y pudieron sanar hasta volver a un estado de mayor autorregulación. Entonces, los programas que nuestro sistema nervioso generaría son programas en donde sí estamos listos cuando haya necesidad de sobrevivir, pero no se guarda esta información de que necesitamos estar todo el tiempo en supervivencia, todo el tiempo listos para reaccionar o para salvarnos la vida, sino que también tenemos la información de que nuestro contexto regresa a la seguridad, que en nuestro contexto tenemos espacio para volver a la tranquilidad, para volver a la seguridad, y entonces los programas que se generan son esos, los que son acerca de sí tener la función de supervivencia, pero también la información de es seguro regresar a la calma, es seguro descansar, es seguro soltar el estado de estrés constante. Y esa básicamente es la programación nerviosa. Yo lo estoy explicando de una forma muy simple. Obviamente son procesos complejos dependiendo de la mirada, si es una mirada neurobiológica, si es una mirada psicológica, si es una mirada dependiendo de la disciplina desde donde lo veamos. Lo nombramos diferente, pero básicamente ese es el funcionamiento de la programación nerviosa. Nuestro sistema nervioso, a través de nuestro desarrollo desde antes de nacer, prepara unos programas que son como las plantillas más aptas para la supervivencia según el contexto de nuestro desarrollo. Son patrones automáticos para sobrevivir, que los patrones automáticos para sobrevivir no significan en estado de supervivencia. Los patrones automáticos, de nuevo, de un entorno seguro, ¿sí? De un entorno seguro van a hacer que de manera automática el cuerpo regresa a la regulación y a la seguridad, porque responde a un contexto en donde existe la seguridad, responde a un contexto en donde se puede volver a la calma. Entonces, de acuerdo con esto, los programas de nuestro sistema nervioso son como esta huella o esta plantilla de el sistema nervioso de nuestros ancestros y del contexto de nuestros ancestros y todo el contexto o la historia de nuestra infancia y de nuestro desarrollo. Ahora bien, aquí tenemos que recordar
que la mayoría de seres humanos viene de historias familiares marcadas por la guerra, el abandono, el abuso, la pobreza, el despojo, ¿sí? El desplazamiento, no solo aquí en Latinoamérica, sino en general. En otros países también existe esta historia en donde los bisabuelos y los abuelos pues no solo vivieron guerras, sino también hambrunas, migraciones, y pues tenemos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial apenas fue el siglo pasado, así que eso está dentro de la información genética de todos los seres humanos. Esa sería como la base de casi todos los seres humanos. ¿Sí? Nuestra raíz nerviosa, nuestra programación base del sistema nervioso fue hecha para sobrevivir a la guerra, el desplazamiento, el abuso, las hambrunas, la pobreza, ¿sí? Esa es la raíz que compartimos la mayoría de seres humanos. Y luego, lo que se construye desde esa raíz va a depender de la historia de cada uno, pero por los sistemas que hemos co-creado, sistemas donde existe la desigualdad, donde existen jerarquías verticales, donde unas personas tienen acceso a sus derechos básicos y otras personas no, es decir, que siempre existe este riesgo a no tener las necesidades básicas cubiertas, un sistema un modo de vida en donde estamos constantemente expuestos a químicos que estresan nuestro sistema nervioso y que estresan nuestros órganos y nuestro cuerpo y nuestras hormonas. También esto es compartido, es colectivo, no es solo en algunas partes del mundo, sino que en general todo el mundo está expuesto a estas condiciones. Dependiendo de la cultura y dependiendo del país van a haber variaciones, pero es en general una disposición que tiene el mundo que hemos creado. Lo más común va a ser que sobre la raíz de la programación nerviosa para estas situaciones de estrés constante y de violencia se generen ramificaciones que también están hechas en respuesta al estrés constante. Si no hemos creado un modo de vida en donde no sea real que estamos constantemente en riesgo, ¿sí? Y que nuestro sistema nervioso está constantemente estresado, ¿sí? Por las condiciones de vida que hemos creado colectivamente, independientemente de la clase social. Claro, obviamente todo esto está interseccionado por los factores, por ejemplo, como la raza, el género, la clase social. Entre más opresiones nos afecten las estructuras del mundo, entre más opresiones atravesemos, más estrés va a programar nuestro sistema nervioso, o vamos a tener mayores programaciones de estrés porque el riesgo es más real. Entre más opresiones atravesamos, más en riesgo sistémicamente está nuestra vida, y por lo tanto las programaciones de nuestro sistema nervioso van a estar tendientes hacia sobrevivir a ese riesgo constante. Pero aún con esas diferencias, de acuerdo a estas condiciones humanas y estas categorías, entre comillas, humanas, de todas maneras, casi todos los seres humanos tenemos programaciones nerviosas que tienden al estrés constante y al modo supervivencia constante, por la historia de la humanidad que compartimos y por el sistema que hemos co-creado. Aquí quiero que nos movamos un momento, que simplemente respiremos, porque esto que les acabo de decir puede ser un poquito difícil de sostener, pero también nos quita un montón de peso. Puede ser difícil de sostener, como que es una pastilla dura de tragar, es algo difícil de sostener porque es asumir realmente el peso de la historia humana en nuestro sistema nervioso, pero no es algo que estamos asumiendo en este momento, es algo que ya experimentamos en nuestros órganos, en nuestro cuerpo, en nuestra historia de vida. Lo que les estoy diciendo, lo que estoy nombrando es lo que ya hemos vivido, lo que ya sabemos, solo que a veces nos da miedo nombrarlo, pero ustedes saben que nombrar es
reconocer que está ahí y desde ese reconocer, desde dejar de negar, allí sí poder transformar o hacer algo diferente. Así que, aunque esto es así, aunque la mayoría de nuestras programaciones nerviosas humanas están hechas para sobrevivir a un entorno hostil y están hechas entonces con base en el estrés constante o en el modo supervivencia constante, lo cierto es que a pesar de que el mundo, el sistema, tiene estas estructuras, ¿sí?, que están hechas para generar estrés constante porque se lucran o se sostienen de generar ese estrés constante, ¿sí? Bueno, de eso no vamos a hablar, pero se lucran de generar estrés constante a pesar de que eso está allí y a pesar de la historia de nuestra familia y a pesar de nuestra historia personal, ¿sí? Nuestro hermoso sistema nervioso y nuestro cuerpo, e incluso nuestra mente, están todo el tiempo buscando regresar a un estado de mayor armonía. Es decir, están buscando todo el tiempo de reprogramarse a un programa que resulte en mayor bienestar. ¿Por qué? Porque los programas del modo supervivencia constante ya sabemos que hacen que nuestro cuerpo se enferme. ¿Por qué? Porque el modo supervivencia toma los nutrientes y la energía vital que necesitamos para nutrirnos, para pensar, para digerir, para descansar, para restaurarnos, para restaurar nuestros huesos, para restaurar nuestros tejidos, para todo. Los nutrientes y la energía vital que necesitamos para estar vivos, el modo supervivencia los toma para huir o para luchar o para congelarlos, o sea, los toma para salvarnos la vida, ¿sí? Pero ese modo constante hace que las otras funciones vitales se queden sin nutrientes, ¿verdad? Se queden sin energía vital. Y esto a la larga nos enferma porque es nuestro cuerpo funcionando en condiciones no óptimas. ¿Por qué? Porque está con unos programas que fueron hechos a partir de la experiencia de crecer en condiciones no óptimas, porque en general las condiciones de todos los seres humanos o la mayoría de seres humanos, las condiciones de crecimiento por el sistema que hemos co-creado no son óptimas para la vida, son estresantes para la vida, ¿sí? Entonces, la razón principal por la cual reprogramar nuestro sistema nervioso puede ser un acto cotidiano es que sí, en el fondo nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso tiene el propósito de mantenerse con vida, de sostener la vida, ¿sí? Va a buscar maneras de no estar constantemente en modo supervivencia, va a buscar maneras de cambiar ese programa a un programa que sí le permita la nutrición, la restauración y el sostenimiento de la vida en bienestar. ¿Y cómo busca nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, incluso nuestra mente, esta reprogramación? A través de encontrar acciones, hábitos, momentos de calma y de seguridad. Y a través de encontrar no solo esos momentos de calma y de seguridad, sino de volverlos constantes, de que se vuelvan parte de nuestra realidad. Pero aquí es donde aparece lo que hablamos al inicio del episodio. Si encontramos algo que nos da seguridad y calma, que hace sentir a nuestro cuerpo y nos hace sentir a nosotros en seguridad, que nos dice en este momento no hay que sobrevivir, no tienes que correr por tu vida, ni tienes que luchar por tu vida, ni nada te está amenazando, puedes estar en el presente. Si encontramos algo que nos permite entrar en ese estado de seguridad, nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro sistema nervioso van a querer más de eso, pero no desde no visto como nuestro cuerpo tiende a la adicción porque tiende a la enfermedad. No se trata de eso. Se trata de que busca esa seguridad y esa calma para que a través de que la calma y la seguridad se vuelva una constante en nuestro contexto, entonces nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro empiece a generar conexiones y programas de seguridad y de calma. Conexiones y programas que digan, esta persona ya está segura
y podemos entrar en seguridad. Y ahora es importante que hablemos de los dos modos, porque hemos hablado a lo largo de todo el episodio de modo supervivencia, modo seguridad, y ahorita ya quiero que especifiquemos la forma más sencilla, es muy simplista, pero sirve, más sencilla de entender nuestro sistema nervioso es entender que tiene dos modos. El modo supervivencia, que es el modo de estrés, que puede ser luchar, huir o congelarnos o complacer, luchar, huir, congelarnos o complacer, y el modo de restauración y calma, que es restauración, calma, descanso, digestión, conexión. Son dos estados diferentes y estamos hablando de un estado mayoritariamente simpático, el de supervivencia, o un estado mayoritariamente parasimpático o dominantemente parasimpático en el caso de poder de un sistema nervioso que se regula, que se autorregula y que vuelve a la seguridad. Hay en realidad, obviamente, si vamos a especificar a nivel biológico, hay muchos otros modos en el sistema nervioso, no solo dos modos, pero esta es la forma más sencilla de entenderlo, porque si lo hipercomplejizamos o si le metemos muchas palabras nuevas, en el día a día no nos vamos a acordar de esas palabras y necesitamos las metáforas y las simplificaciones, porque lo que realmente nos va a permitir reprogramar nuestro sistema nervioso es tener presente en el día a día lo que les voy a contar a continuación. Entonces, retomemos para poder pasar al siguiente punto. Tenemos que la mayoría de seres humanos tenemos programas en nuestro sistema nervioso que dependieron de todo nuestro desarrollo, contexto y ancestros, programas de supervivencia constante. Tenemos que esos programas hacen que nuestras funciones vitales fallen a mediano y a largo plazo y crean enfermedades. Está comprobado que estar en supervivencia constante crea enfermedades autoinmunes, aumenta el riesgo de cáncer, el deterioro cognitivo, muchos problemas. ¿Sí? Tenemos eso claro. Y tenemos claro que nuestro cuerpo y nuestra mente buscan constantemente cosas que le brinden calma y seguridad, no desde una búsqueda de algo que nos hace daño, de la búsqueda de la enfermedad, no como una manifestación de la misma enfermedad, sino porque es a través de la calma constante y de la seguridad constante que se generan nuevas conexiones, ¿sí? Neuronales, se generan nuevos programas, porque todo esto parte del hecho de que nuestro sistema nervioso, nuestra mente y nuestro cuerpo todo el tiempo se están renovando, restaurando, están cambiando. Esta idea de que nos desarrollamos hasta cierta edad y ya quedó el cerebro que tenemos, el sistema nervioso que tenemos, eso ya está mandado a recoger. En realidad, nuestro cuerpo todo el tiempo está aprendiendo y nuestra mente todo el tiempo está aprendiendo y nuestro sistema nervioso todo el tiempo está aprendiendo. Y a partir de esta capacidad restaurativa que tiene y cambiante, le podemos llamar neuroplasticidad, pero en realidad no es solo neuroplasticidad, es mucho más allá. Pero esta capacidad que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente es la razón por la cual la búsqueda de seguridad y el apego a hábitos que no nos hacen daño, pero que nos brindan calma y seguridad, ¿sí? Ese apego es justamente esa búsqueda de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso y de nuestra mente, de volver la seguridad y la calma algo estable en nuestra vida para que se generen nuevos programas que sean más beneficiosos, programas que sí permitan que nuestras funciones vitales tengan nutrientes y energía vital. Y aquí ya volvimos al inicio del podcast. ¿Por qué volvimos al inicio del podcast? Porque dijimos, en esos momentos no productivos, que son casi que impulsivos, o incluso podemos nombrarlo como es, en esos hábitos que muchas veces pueden ser dañinos, ¿sí? Esos hábitos que tenemos, puede ser incluso cosas que se consideran adicciones, aunque cuando hablamos de sustancias ya es un tema aparte, sobre todo cuando son sustancias artificiales, estamos hablando de un tema aparte y aquí va dentro de sustancias artificiales, por ejemplo, los estimulantes, las bebidas energéticas, que ya son dosis de energizantes mucho más altas de la que se encontraría en el alimento entero, o en la planta o en el té, en fin.
Cuando hablamos de sustancias es un tema un poquito diferente porque ya tenemos un componente bioquímico adicional, mientras que cuando hablamos de acciones o hábitos hablamos de la reacción normal que nuestro cuerpo, la reacción hormonal, la reacción bioquímica normal que nuestro cuerpo tiene a ciertas acciones que nos dan calma, ¿sí? Entonces, quiero que en este momento ustedes piensen cuáles son esas acciones. Por ejemplo, yo les di el ejemplo de la vela esta mañana. A mí, una de las cosas impulsivas que me da de vez en cuando y frente a la que siento culpa es ordenar algo desde cero. Como que si veo las cosas en un orden que no me gusta o se está desperdiciando algo, se está dañando algo, algo no está cuidado o algo no está limpio, eso me genera una especie de desespero. Y ante ese desespero, mi reacción impulsiva es tratar de arreglarlo, pero no del mejor modo, sino que suele ser un modo como impulsivo de la creatividad del momento, ¿sí? Y como alternativo, como cuando los niños se ponen a hacer una receta con las cosas que hay en la cocina, pero no saben las cantidades, pero tienen este afán por hacer un pastel. Algo así, eso yo lo vivo con materiales, con las velas ahora, pero también lo vivo con las plantas, como que quiero cambiarlas de maceta y cortarles las hojas feitas y tal, pero no con técnica, no buscando si será que esta planta necesita que le quite las hojas o será mejor dejárselas, sino como de manera impulsiva. Antes más, porque ahora tengo una aplicación de plantas que me dice cuándo es momento de hacer estos procesos y ya no lo hago cuando no les echo fertilizante cuando no les corresponde el fertilizante, pero antes sí que lo vivía de manera impulsiva. Y antes, cuando tenía el pelo largo, también me cortaba el pelo. Me cortaba el pelo de manera impulsiva o me hacía las uñas, ya no porque no uso esmaltes porque son muy tóxicos, pero cuando era joven me pintaba muchísimo las uñas también de esta manera, con este mismo impulso. Ahora a veces también identifico que tengo esa impulsividad o esos mismos momentos a veces con el celular, como que entro a redes sociales de la nada y sé que estoy buscando una sensación, sé que estoy buscando calma, sé que estoy buscando seguridad, sea eso representado en likes, en mensajes, o sea eso representado en un video tierno o chistoso, pero sé que entro allí con esa búsqueda y con ese mismo impulso, que es como si fuera un antojo, ¿verdad? Como un antojo de algo que va a surgir, de una sensación que va a surgir de esa actividad. Y quiero que ustedes piensen cuáles son esas cosas en su vida. Y quiero que pensemos todos aquí juntos qué es lo que tienen estos momentos en común. ¿Qué es lo que tienen estos momentos en común? Para mí, por ejemplo, son cosas creativas, cosas que hago con las manos, cortar, pintar, porque también he pintado cosas de manera impulsiva. He pintado cosas de manera impulsiva. De hecho, este mural surgió de un momento así, pero son cosas creativas con las manos y también de la transformación de cosas, como que las velas es la transformación de cera que ya no sirve entre comillas en una vela. En el caso de una pared es ahora un mural, en el caso del pelo se cambia el estilo. Para mí eso es lo que tienen en común las cosas mías. Y por ejemplo en el caso de redes, que también yo lo identifico con otros hábitos en mi vida que me generan esa misma sensación, de los cuales no quiero hablar en este momento porque siento que es una conversación aparte, pero realmente lo que busco al entrar, por ejemplo, a redes, suele ser esta sensación de seguridad de todo está bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los mensajes, los me gustas, los comentarios me dan esta sensación de tus empresas están bien, están estables, están prósperas, todo va a estar bien, tu supervivencia está asegurada. Me generan esa sensación y los videos tiernos y chistosos me generan esta sensación de todo va a estar bien y también de tranquilidad con la vida, como la vida puede ser, la vida está bien, el presente está bien, lo simple de la vida está bien, algo así, es esta sensación de paz con mi propia vida, de no sentir que mañana
todo esto se puede terminar, ¿sí? Esas dos cosas son las que yo busco. Y lo que tienen en común ambas cosas, es decir, las cosas creativas, las cosas de transformación y esta conexión con la relajación y el poder estar en la simpleza de la vida, en la risa sencilla, por ejemplo, y también esta sensación de seguridad material, de sentir que mi supervivencia está asegurada, que puedo estar tranquila, todo eso lo que tiene en común es justamente entrar en estado de seguridad, ¿cierto? Entrar en estado de seguridad a través de dos cosas. En el caso de las redes sociales y de los otros hábitos que no les conté, es a través del contacto de estar presente en lo simple de la vida y de estar aquí y ahora. De estar aquí y ahora segura, de no estar pensando en qué tengo que hacer en el siguiente lanzamiento, de no estar pensando en que tengo que lavar los platos o limpiar algo. No, sino solo estar ahí, en ese momento presente, en la simpleza del momento presente. Y en el caso de la creatividad y la transformación, siento que es mucho entrar en este estado de flow, en donde lo único que importa es aquello que estoy haciendo con mis manos, en donde lo único que importa es aquello que estoy creando, en donde lo único que importa es aquello que estoy haciendo en ese momento. Entonces vemos que ambas cosas, que todo lleva a que lo que busco es estar presente, ¿sí? Que lo que busco es estar aquí y ahora. Y sabemos que el estado parasimpático, dominantemente parasimpático, el estado de regulación nerviosa, es justo ese, estar aquí presente, conectados y conectadas a nosotras mismas, a nosotros mismos, al entorno, en el aquí y el ahora, seguros y seguras. Lo más probable es que ahora que ustedes han hecho ese ejercicio, se dan cuenta que las cosas que hacen con esta energía impulsiva o con estos hábitos que están tratando de romper, puede ser comer dulce, pueden ser las redes sociales, comer mucho azúcar de manera compulsiva, pueden ser las redes sociales, pueden ser otras cosas. Lo que están buscando a través de eso es justamente volver al presente en seguridad. Y lo que yo les quiero plantear hoy es que la razón por la que lo buscan y lo buscan y lo buscan no es porque los seres humanos tengan un apego al placer y sean adictos por naturaleza. No, es lógico porque esa es la manera, a través de la seguridad constante, a través de la regulación constante, a través del estado de presencia constante, es que se van a generar nuevas conexiones cerebrales, es que se van a generar nuevas programaciones nerviosas que ahora se basan en la seguridad y en la calma. Ahora, aquí tenemos que tener algo en cuenta, y es que obviamente la naturaleza de la actividad a través de la cual estamos buscando la regulación constante tiene sus propios efectos neurobiológicos, ¿sí? Por ejemplo, las redes sociales están hechas de una manera en la que generan mucha dopamina, ¿sí? Lo mismo cuando hablamos del azúcar, por ejemplo. Lo mismo cuando hablamos de lo mismo cuando hablamos de distintas cosas, pero digamos que la actividad en sí tiene su propia plantilla neuroquímica o bioquímica hormonal. Esto significa que, por ejemplo, si bien las redes sociales nos dan un pico súper alto de dopamina, a la vez que nos hacen sentir esa regulación, para muchos de nosotros nos genera esa regulación, esa dopamina, también es una cantidad de dopamina superior a la que sentiríamos si pintáramos, incluso a la que sentiríamos si hiciéramos lo de las velas, ¿verdad? E incluso, de hecho, si pensamos en lo que yo acabo de hacer con las velas, yo les dije que fue un movimiento impulsivo, ¿sí? Que es como la adrenalina del momento, porque es rápido, porque es antes de cuando no es el momento, porque es de afán, ¿sí? O cuando era niña, porque es prohibido, ¿sí? Entonces también es la búsqueda de ese extra, no solo la regulación, los neurotransmisores normales de esa actividad, sino que es un extra. ¿Esto por qué se da? Porque
lo que yo he aprendido en mi propia experiencia, y esto sí que no lo he encontrado de pronto en neurocientíficos o neurobiólogos o fisiólogos que hablen de este tema, es que ese extra es como el puente entre estar acostumbrados o acostumbradas a la adrenalina constante, al cortisol constante, al estrés constante y pasar a la regulación. ¿Sí? La regulación en donde los neurotransmisores son diferentes, el cortisol es bajo, ¿verdad? Es como el puente, ese rush, esa impulsividad, ese extra, para mí es como el puente, es como una transición sabia del cuerpo entre voy a pasar de un sistema nervioso en guerra constante a un sistema nervioso haciendo jardinería en calma en mi jardín. O sea, es un cambio muy drástico, ¿verdad? Lo que queremos, pero es también lo que nuestro cuerpo necesita porque nos pide a gritos, ¿sí? Nos pide a gritos mayor calma, mayor presencia, ¿verdad? Entonces, para mí ese extra que buscamos a través de estos hábitos que muchas veces no son saludables, por ese extra precisamente, que no son saludables por ese extra y también porque los hacemos muchas veces en exceso. Para mí ese es el momento de transición, ese es el momento en donde nuestro sistema nervioso nos está diciendo, ¡Hey! Estoy intentando reprogramarme. Es muy curioso porque si lo piensan bien, cuando tenemos esos patrones es cuando decimos, uy no, toqué fondo, llevo tantas horas en redes sociales, toqué fondo, necesito cambiar. Ese suele ser el momento. Cuando es con sustancias, pues suele ser una historia mucho más evidente. Pero normalmente es como, no, ya estoy comiendo 6 galletas todos los días. No sé qué cantidad de galletas, pero estoy comiendo muchas galletas, entonces ya toqué fondo, voy a cambiar. Suele ser en esos momentos en los que decidimos hacer algo, ¿verdad? Hacer algo, ver qué está pasando. Pero lo que nos encontramos culturalmente, que ya lo hemos hablado muchas veces aquí en El Bienestar Está en Ti, es que la razón por la que tenemos ese hábito o esa tendencia es porque somos adictos o somos, no sé, tenemos una falla en nuestro carácter, somos débiles o el ser humano es débil por naturaleza y adicto por naturaleza y tenemos que vencerlo con fuerza de voluntad. Lo que yo les propongo es esta resignificación. No, esa actividad es mi cuerpo buscando reprogramarse, es mi mente, mi sistema nervioso buscando reprogramarse, porque en su sabiduría mi cuerpo quiere estar con un sistema nervioso con programas que le permitan la nutrición, el descanso y la restauración. Y esos hábitos autodestructivos que quiero cambiar en realidad, o esos hábitos no tan saludables que quiero cambiar, son el puente. Y cuando me doy cuenta de eso, pues ocurre algo maravilloso y es que ya entendemos qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos buscando a través de esos hábitos. Puede que ni siquiera sean hábitos. Por ejemplo, lo de las velas que yo acabo de hacer no es un hábito para mí. Es algo que me pasa una vez cada 5 meses o cada 3 meses. Pero ahora, con esta resignificación, yo sé que cuando me sienta de esa manera, ¿sí? Es mi cuerpo diciéndome, estoy listo para reprogramar, estoy listo para que asumas las riendas y busquemos la reprogramación de manera consciente. ¿Qué significa reprogramar nuestro sistema nervioso de manera consciente? Tomar esta decisión. Lo que significa es que nosotros, a voluntad, vamos a priorizar los momentos de seguridad, regulación y calma y vamos a generar eso en nuestro ambiente para que con el tiempo, naturalmente, orgánicamente, nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo genere nuevos programas que ahora sí son programas de autorregulación, son programas de bienestar. Así que si tú en este momento dices, claro, ya identifiqué, yo me pasa con el azúcar y con las redes sociales y con cortarme el pelo o con salir de fiesta, cada uno sabe cuáles son esas manifestaciones de necesidad de reprogramación o de nuestro cuerpo y nuestra mente intentando reprogramarse, cada uno sabe cuáles son. Asumimos que esa no es una falla moral, que es en realidad nuestro cuerpo intentando volver a la armonía, que es nuestra mente intentando volver a la armonía, ¿sí? Y que ahora que somos conscientes, entonces vamos a elegir hacer esa reprogramación
nosotros. ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? No empezamos tratando de cambiar esos hábitos. No empezamos tratando de evitar esos hábitos a fuerza de voluntad. Y esto, yo sé, es súper controversial, porque esa es la manera como nos hemos aproximado a estas situaciones y a muchas otras en la vida humana. Pero si vemos la humanidad como ha evolucionado, no es que haya sido la forma más efectiva de aproximarnos a la condición humana. Lo que yo les propongo, que yo he visto que es más efectivo, y lo que yo les propongo como reprogramación nerviosa es empezar a agregar en nuestro día a día de manera consciente momentos de regulación con los cuales nos comprometamos y que tengamos disciplina con esos momentos, pero disciplina compasiva, es decir, que no nos castiguemos y que tampoco nos sintamos culpables que no nos castiguemos si no los hacemos, que sea un compromiso compasivo, que sea un compromiso desde las ganas de cuidarnos y no desde si hago esto soy mejor, más valioso, soy mejor que otras personas, que suele ser la manera o la identidad de la culpa y el castigo. El creer que si hacemos ejercicio somos mejores suele ser una característica de la disciplina autocrítica. Crear estos hábitos de regulación con disciplina compasiva quiere decir hacerlo desde el cuidado, desde el amor y desde el gozo. Hacer cosas que nos regulan, pero que amamos hacer, y hacerlas por el gusto de hacerlas y por amor, pero también desde el compromiso de saber que las estamos haciendo para regular nuestro sistema nervioso. Y estas cosas, yo sé, aquí es hierbabuena, yoga y bienestar, sí. Estas cosas pueden ser justamente tecnologías que son específicas para la salud nerviosa, como el yoga. El yoga es un método, sobre todo el yoga alquímico intuitivo y otros tipos de yoga más lentos, más intuitivos, más de conexión con el cuerpo y de guía intuitiva del cuerpo. Pero el yoga está hecho, sus asanas, sus ejercicios de respiración, está hecho desde su estructura para regular o para promover la regulación nerviosa, ¿sí? Pero no tiene que ser yoga. Pueden ser muchas otras cosas que generan ese estado de regulación. Para algunos va a ser aprender a hacer velas y hacer velas. Para otras personas puede ser hacerse las uñas, ¿por qué no? Con esmaltes no tan tóxicos, pero hacerse las uñas. Para otras personas va a ser aprender a pintar o pintar por gusto. Para otras personas va a ser bailar. En general suelen ser cosas que involucren movimiento para la conciencia corporal o que impliquen conciencia corporal y algo creativo, ¿sí? Algo creativo. Ambas cosas, ambos componentes son como los catalizadores o son la fórmula que nos permite entrar en presencia. Movimiento, conciencia en la respiración y creatividad, aunque conciencia en la respiración suele ir de la mano con el movimiento, pero digamos que esos tres pilares, movimiento, conciencia en la respiración y creatividad, que a la creatividad también le podemos llamar inteligencia simbólica, ¿sí? O imaginación, y que no tiene que ser solo hacer arte. Por ejemplo, para mí el tarot es una actividad creativa. Para mí la escritura terapéutica es una actividad creativa. Que al menos nos hagamos el compromiso de asumir dos actividades, una de movimiento y respiración consciente y otra de creatividad y ejercicio simbólico, de autorreflexión, creatividad, ejercicio simbólico. Eso ya va a empezar a sostener la reprogramación. ¿Y qué pasa con los hábitos autodestructivos? Por un tiempo van a convivir con nuestras nuevas prácticas de regulación. ¿Por qué por un tiempo van a convivir con nuestras nuevas prácticas de regulación? Porque
necesitamos que pasen mínimo 4 meses con estas prácticas, que puede ser 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, sin presión, sin exigencia, sin objetivo, nada más que entrar en estado de regulación a través de esa actividad, entrar en estado de calma, entrar en estado de flow a través de esa actividad. Con el tiempo, después de 4 meses, esas actividades van a empezar a generar esas nuevas conexiones cerebrales y nerviosas, esas nuevas conexiones, esos nuevos programas que se basan en la regulación y en la seguridad, ¿sí? Y eso nos va a empezar a sostener, ¿sí? O nos va a empezar a nutrir. Y eso es como si fuera el puente, es como que a través de ese ejercicio, sin quitar todavía los hábitos autodestructivos o dañinos, ese ejercicio nos va a generar ese puente o ese puente que necesitamos, ese respiro que necesitamos para poder luego quitar los hábitos autodestructivos o quitar los hábitos no tan sanos y lograrlo, es decir, sostener ese desapego, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin esas conexiones, sin esa base, sin esa ayuda, se vuelve un ejercicio de mucha fuerza de voluntad dejar los hábitos autodestructivos, se vuelve un ejercicio de mucha fuerza de voluntad y normalmente nos aproximamos a eso desde la culpa y el castigo y no solemos obtener resultados a largo plazo o se siente como toda la vida a punta de fuerza de voluntad, ¿sí? Esta alternativa que les estoy proponiendo es que podamos dejar esos hábitos de forma natural y orgánica cuando nos sintamos listos. Y yo sé, esto es muy controversial porque cuando hablamos, por ejemplo, de adicciones a sustancias, decir que dejar la sustancia de forma orgánica y por decisión propia y fácil suena imposible, aunque yo conozco casos, ¿sí? Sin embargo, les aclaré desde el principio que con sustancias es un tema un poco diferente por la cuestión hormonal, porque ya estamos hablando de niveles de neurotransmisores que esa sustancia genera que son mucho más altos de los niveles normales, ¿sí? Sobre todo con las sustancias artificiales, incluido el alcohol. Ese es un tema un poco diferente, pero igual funciona. Es diferente después de esta primera fase. En una primera fase igual va a funcionar tener estos nuevos hábitos de regulación más el hábito autodestructivo y luego el paso a desapegarnos de ese hábito en el caso de sustancias o de cosas como el casino o cosas, incluso las redes sociales pueden ser un ejemplo también, cosas que en donde ese extra era demasiado grande y fue diseñado para ser demasiado grande, ese extra de dopamina. Allí el desapego es un poquito diferente, pero de todas maneras va a ser mucho más fácil de hacer una vez hayamos construido esa base de reprogramación. Porque básicamente la reprogramación nerviosa es simplemente que enseñarle a nuestro cuerpo, enseñarnos a nosotros mismos, crear un entorno para nosotros mismos en donde la regla no es el estrés, en donde la regla es la seguridad y nuestro cuerpo naturalmente se va a adaptar a un entorno de seguridad con el tiempo, ¿sí? Y eso es lo que les quiero proponer. Esa es la manera como yo estoy en el presente reprogramando mi sistema nervioso, en cómo he reprogramado en el pasado mi sistema nervioso y todavía me queda camino porque mi sistema nervioso es un sistema nervioso autista. Ustedes saben que soy una persona autista diagnosticada, entonces, y aparte por toda la cantidad de trauma de mi historia, es un proceso todavía, pero sé en el presente que sí he logrado reprogramar muchas cosas de mi sistema nervioso. Por eso ya no sufro los ataques de pánico y los trastornos que sufría hace unos años. Gran parte de eso ha sido gracias a la reprogramación nerviosa. Normalmente aquí en Hierbabuena lo nombramos todo en función de la sanación emocional. La sanación emocional es una vía para la reprogramación nerviosa, pero no es la única vía para la reprogramación nerviosa. Y la base, la forma más básica de reprogramación nerviosa es esto que les acabo de contar: estar constantemente en un entorno de seguridad o con actividades que nos generan seguridad, que llevan a nuestro sistema nervioso a un estado de regulación, y también crear una vida, tomar decisiones
elegir una vida en donde la regla es la regulación y la seguridad, en donde la regla no es el estrés constante. Y bueno, eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Quedé muy feliz con el episodio, no me esperaba que saliera así. Me siento muy feliz de cuando simplemente prendo la cámara con un tema que me está llamando y despliego lo que tengo para decir de ese tema. Estoy parte de mi reprogramación nerviosa y de mi sanación emocional es soltar esta idea de tener que ser experta y de tener que todo el tiempo tener un guión sobre qué hablar y más bien hablar desde la experiencia, desde el conocimiento integrado, porque yo no soy una doctora enseñando a doctores, soy un ser humano. Yo amo aprender, he estudiado un montón, pero soy un ser humano que está acompañando a otros seres humanos. Esa es la manera como está hecho Hierbabuena, como trabajamos aquí en Hierbabuena, como llevamos los programas aquí en Hierbabuena. Y esa es la manera como quiero llevar este podcast y me alegra mucho que ustedes resuenen. Así que si les sirvió este podcast, cuéntenme en comentarios. Será un honor para mí recibir sus palabras, es un honor para mí resonar con ustedes. Y si quieren practicar yoga o escritura o tarot o meditación somático-simbólica, todas son herramientas que sirven para la reprogramación nerviosa. Pueden elegir cualquiera de esas herramientas como parte de su día a día para empezar una reprogramación nerviosa consciente. Entonces revisen abajo la descripción que les dejo más información sobre nuestra membresía. De hecho, en nuestra membresía pueden empezar gratis, ni siquiera con una prueba gratis de 7 días, no. Allí en nuestra membresía publicamos contenido gratuito de ahora en adelante, mes a mes. También tienen este canal de YouTube o este canal de Spotify, así que si no se han suscrito y quieren recibir de forma gratuita nuestras prácticas, esta es la manera en la que pueden hacerlo. El segundo paso es que se inscriban gratis a nuestra membresía y reciban contenido gratuito allí, prácticas gratuitas de regulación nerviosa y reprogramación nerviosa gratuitas en nuestra membresía. Y si ya más adelante sienten que definitivamente los hábitos de salud emocional y nerviosa que quieren incluir en su vida son justamente el yoga, la meditación, el tarot y la escritura, será un honor darles la bienvenida a nuestra membresía Esencia Paga, que es genial. Aquí ya se puso oscuro el día, pero todavía es por la tarde. Hoy llovió un montón, ayer también, así que vamos a cerrar el episodio. Les agradezco mucho por ser parte de Hierbabuena. Vamos a inhalar, llevamos las manos hacia arriba, las juntamos, las llevamos al entrecejo y luego al centro del pecho. Les agradezco infinitamente por este episodio de podcast. Que el amor y el bienestar sean la vida de todos los seres vivos. Mi energía permanece conmigo y su energía permanece con ustedes. Namaste. Muchas gracias. Que tengan un día, una tarde o una noche maravillosa. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ser parte de El Bienestar Está en Ti. ¡Chao!